Capítulo 1. Dos mundos. Empiezo mi historia con una peripecia de la época cuando yo tenía 10 años y estudiaba en el colegio de nuestra pequeña ciudad. Muchas cosas de aquel tiempo conservan en mí su perfume de nostalgia y de suave melancolía. Callejones oscuros, calles claras, torres y casas, campanadas de reloj, caras humanas, habitaciones llenas de confort y bienestar, habitaciones colmadas de misterio y un miedo horrible a los fantasmas, un olor a cálida intimidad, a criadas y conejos, a fruta seca y a remedios caseros. Dos mundos opuestos se confundían allí, de dos polos surgían el día y la noche. Uno de esos mundos se reducía a la casa paterna, más claramente y en realidad a mis padres. En su mayor parte este mundo se llamaba padre y madre, amor y severidad, ejemplo y escuela. A este mundo pertenecían la claridad y la limpieza. Ahí habitaban las buenas costumbres, las palabras amables y suaves, los vestidos limpios, las manos lavadas. Ahí se cantaba el coral matutino y celebrábamos la Navidad, y en este mundo estaban trazadas las líneas rectas, los caminos conducentes a un buen futuro, la culpa y el perdón, el deber, la confesión y los buenos hábitos y el amor y respeto a la Biblia. En este mundo había que mantenerse dentro de la vida bella y ordenada, clara y limpia. El otro mundo empezaba en nuestra propia casa, pero era totalmente diferente, olía diferente, hablaba de otra forma, exigía y prometía otras cosas. En este segundo mundo existían historias de aparecidos, criadas y aprendices, rumores escandalosos. Había un estridente ruido de cosas terribles y enigmáticas, como la cárcel y el matadero, voces de mujeres chillonas y de borrachos, vacas que estaban pariendo y caballos que desplomaban. Se contaban leyendas de asesinatos, robos y suicidios. Todo esto hermoso y horrible, salvaje y cruel nos rodeaba. En el próximo callejón, en la siguiente casa, los policías y los ladrones merodeaban, los borrachos golpeaban a las mujeres y las viejas podían embrujar y poner enfermos cuando anochecía. Las jóvenes salían abigarradas de las fábricas, los ladrones se escondían en los parajes cercanos y los perdularios caían en manos de los guardias. Por todos lados populaba este mundo impetuoso y violento, por todos lados menos en nuestras habitaciones, donde estaban mi madre y mi padre. Y así estaba bien que fuera, pues era hermoso que entre nosotros hubiera paz y tranquilidad, conciencias limpias y sentido del deber, amor y perdón. Pero también era maravilloso que existiera todo lo demás, lo horrible y lo ruidoso, lo cruel y brutal, pues de todo esto se podía huir refugiándose en el regazo de la madre. Y lo más asombroso es que estos dos mundos estuvieran tan cerca el uno del otro. Como ejemplo, puedo citar a nuestra criada Lina, pues en las noches, cuando rezaba y cantaba con su voz clara en el cuarto de estar, junto a toda la familia con sus manos limpias y su delantal planchado y almidonado, pertenecía por completo al mundo de mis padres, a nosotros, a todo lo que era limpio y decoroso, claro y recto. Poco después, cuando estaba en la leñera o la cocina, cuando me relataba historias de hombres sin cabeza, o cuando peleaba con las vecinas en la carnicería, era otra completamente distinta. Pertenecía al otro mundo que estaba rodeado de misterio. Así acontecía con todo, y más que nada conmigo mismo. Si yo pertenecía desde siempre al mundo recto y lleno de luz, pero a donde quiera que mirase o escuchase, allí estaba el otro mundo, y también, claro, yo vivía en ese otro mundo, aunque a veces me resultara extravagante y siniestro que allí, frecuentemente, me asaltaban el miedo y los remordimientos. A veces yo preferiría vivir en el mundo prohibido, y otras tantas al regresar a la claridad y a lo limpio. Se parecía un regreso a algo menos hermoso, más tedioso y vacío.
Yo sabía que mi objetivo en la vida era llegar a ser como mis padres, limpios y superiores, pero el camino era largo y cansado. Ir a la escuela, estudiar para aprender, para pruebas y exámenes, y el camino iba siempre al borde del otro mundo más oscuro. A veces, al atravesarlo, no era difícil caerse y hundirse en él. Se contaban historias de hijos perdidos a quienes esto les había acontecido, historias que yo leía con verdadera pasión. Retornar al hogar paterno redimía de toda culpa y era grandioso y excelso. Yo sabía que esto era lo más bueno y deseable, pero la otra parte, la que se desenvolvía entre los perversos, los sucios y los malos, era más atrayente, y si lo hubiera podido confesar, casi sentía pena por el hijo pródigo regresase al sendero del bien. Pero esto no se podía pensar, y menos decir. Existía muy adentro de la conciencia. Cuando pensaba en el demonio, me lo podía imaginar en la calle, disfrazado o al natural, en las tiendas o en una taberna, pero jamás en nuestra casa. Mis hermanas, naturalmente, pertenecían también a aquel mundo luminoso y bello. A mí me parecía que estaban más cerca de nuestros padres. Eran más buenas y con menos defectos que yo. También tenían errores, pero yo suponía que no eran cosas profundas y no sentían lo que yo. Al aproximarme y sentirme más atraído hacia el mundo tortuoso y prohibido, agobiante y doloroso. Las hermanas debían ser respetadas y cuidadas, igual que los padres, y cuando algunas veces peleaba con ellas, me sentía malo y perverso, y con un remordimiento de conciencia hasta que no les pedía perdón, porque al ofender a las hermanas se ofendían a los padres, a las buenas costumbres, a la bondad y a la dulzura. Había misterios que yo compartía mejor con los golfos de la calle que con mis hermanas. En tiempos buenos, cuando mi conciencia estaba tranquila, era delicioso jugar con ellas, ser bueno y cortés, y verme a mí mismo con un aura de bondad. Así debían sentirse los propios ángeles, rodeados de canciones suaves y dulces, aromas deliciosos como la felicidad y la Navidad. Qué pocos eran aquellos momentos y aquellos días, cuando jugaba con ellas a juegos inofensivos y buenos. Yo era violento y apasionado, y acabábamos casi siempre en pelea y desastre. Cuando me dejaba dominar por la ira, era yo un ser perverso que hacía y decía cosas de una maldad terrible, y esto lo sentía profunda y ardientemente. Después venían las horas penosas del arrepentimiento y la contrición, el momento amargo de pedir perdón, hasta que un rayo de luz surgía y aparecía de nuevo la tranquilidad y la paz. Paz que duraba horas o momentos. Yo asistía al colegio de letras, igual que el hijo del alcalde y el del guardabosque, que eran compañeros míos de clase. A veces venían a casa a jugar conmigo. Eran chicos terribles, pero pertenecían al mundo bueno y permitido. Aunque sentíamos desprecio por los chicos que iban al colegio popular, yo mantenía amistad profunda con algunos de ellos, precisamente con uno de ellos. Voy a comenzar mi relato. Una tarde que nos dieron libre, tenía yo alrededor de los 10 años. Jugaba con dos niños de la vecindad, aunque se unió un muchacho mayor, más fuerte y grande que nosotros, pues tenía 13 años y era grandulón y brutal. Era hijo de un sastre de la localidad, bebedor empedernido, y toda su familia gozaba de mala fama. Yo le tenía miedo a Frank Cromer, pues lo conocía bien y no me pareció que se uniera a nuestros juegos. Tenía modales de hombre grande y siempre imitaba los andares y la forma de hablar de los obreros de las fábricas. Por mandato de él descendimos a las orillas del río, cerquita del puente, y nos escondimos de la vista del mundo, bajo uno de los arcos del puente. La orilla estrecha entre la pared del arco y el agua que fluía del río guardaba escombros, trastos rotos, alambres enredados y oxidados y otras muchas basuras. De vez en cuando se encontraban algunas cosas que nos podían servir, y bajo la dirección de Frank Cromer nos pusimos a hurgar el terreno para traerle lo que encontráramos. Este se guardaba lo que quería y lo demás lo volvía a tirar al agua. Tenía inclinación por los objetos de zinc o de plomo.
Yo me sentía muy mal en su compañía, no porque supiera que si mi padre se enteraba de esto me iba a reñir, pues tenía prohibida su compañía, sino por el miedo a Fran mismo. Sin embargo, me sentía contento de que me dejara jugar con él y me tratara igual que a los otros chicos. Él siempre daba las órdenes y nosotros le obedecíamos como si fuera una vieja costumbre, aunque en realidad era la primera vez que yo trataba con él. Después de un rato, nos sentamos en el suelo. Fran escupía por entre los dientes y siempre daba en el blanco en que quería, haciéndose el muy hombre. Empezaron una conversación y los chicos fanfarroneaban de sus travesuras en la escuela. Yo me mantenía en silencio, pero me daba miedo llamar la atención de Frank y despertar su ira precisamente con mi silencio. Desde el principio, mis dos compañeros se unieron a Cromer y se habían apartado de mí. Yo era un advenedizo entre ellos y sentía que mis ropas y mis modales los estaban provocando. Me parecía imposible que Fran me aceptara a mí, niño bien nacido y alumno de la mejor escuela. Los otros dos chicos, yo me percataba de ello, blasfemarían de mí en el momento oportuno y me dejarían plantado. Al fin, venciendo el miedo que sentía, empecé también a contar. Inventé una leyenda de ladrones y, por supuesto, yo era el héroe principal. Les platiqué que de una huerta cercana me había robado una noche, con la ayuda de un compañero, un buen saco de manzanas, pero no de las corrientes, sino de las más finas, o sea, de las más caras. Queriendo huir de los peligros del momento, me refugié en esa historia que inventé, ya que para mí narrar e inventar me resultaba bastante fácil. Urdí más y más mentiras, con tal de no terminar pronto y tal vez enredarme en cosas más malas. Uno de nosotros, seguí inventando, se quedó acechando mientras que el otro subía en el árbol, tiraba las manzanas. Como el costal pesaba tanto que al fin tuvimos que vaciar la mitad, pero en menos de media hora regresamos a recoger las que habíamos dejado. Al final de mi relato esperé algún aplauso, pues había entrado en calor dejándome llevar por mi fantasía. Los dos chicos se quedaron callados y Frank Cromer, mirándome a los ojos, me preguntó en tono de reto: ¿eso es verdad? Sí, respondí. ¿De verdad? Sí, de verdad, contesté imperturbable, mientras que el miedo se apoderaba de mí. ¿Me lo juras? Tuve un miedo indecible, pero rápidamente contesté que sí. Entonces repite: lo juro por Dios y por mi salvación eterna. Yo repetí: por Dios y por mi salvación eterna. Está bien, contestó y se alejó de mí. Yo estaba seguro que con eso ya no me molestaría y me dio gusto cuando se levantó y nos dijo que nos fuéramos. Cuando llegamos al puente, yo dije timorato que tenía que volver a casa. No corre tanta prisa, dijo riéndose Frank. No corras tanto que llevamos el mismo camino. Frank caminaba lentamente y yo no me decidí a escaparme, porque de veras íbamos por el camino a mi casa. Cuando llegamos, vi la puerta con su grueso aldabón dorado, la luz del sol iluminando las ventanas del cuarto de mi madre, el regreso a mi casa, dichoso regreso a casa, a la paz y al bienestar. Rápidamente abrí el portón, dispuesto a cerrarla detrás de mí, pero Cromer entró junto conmigo. En el zaguán, donde apenas entraba una poca de luz, se me acercó y cogiéndome de un brazo me dijo: «Oye, no corras tanto». Yo lo vi espantado, su mano se aferraba a mi brazo brutalmente. Me pregunté si querría pegarme. Si yo gritara fuerte, pensé, ¿vendría alguien rápidamente a salvarme? Pero no lo pude hacer, no me decidí a gritar. «¿Qué te pasa?», le pregunté. «¿Qué cosa quieres?» «Nada en especial, quiero preguntarte algo sin que los otros se enteren». «Está bien, pregunta lo que quieras pronto, porque ya me tengo que subir». «Dime quién es el dueño del huerto que está junto al molino. Tú lo sabes, ¿verdad?», me dijo Fran, muy quedo. «Creo que es del molinero, pero no lo sé de cierto». Fran me tenía abrazado fuertemente y sus ojos me miraban con un brillo siniestro y maligno. Su cara irradiaba crueldad y poder.
Oye, chiquillo, yo sí sé de quién es el huerto. Yo ya sabía lo del robo de las manzanas y sé que el dueño ha prometido 2 marcos a quien le diga quién fue el autor del robo. Virgen Santa, le dije, pero tú no se lo dirás, ¿verdad? Yo sabía que era inútil apelar a su honor. Fran pertenecía al otro mundo. Para él la traición era cosa común. Yo estaba consciente de ello. En esto, la gente del otro mundo era diferente a nosotros. Te equivocas si piensas que no se lo voy a decir, se carcajeó Cromer. ¿Piensas que yo tengo fábrica de dinero? Yo no tengo un padre que me pueda dar lo que yo quiera. Si puedo ganarme 2 marcos, ¿qué me dará el molinero? No voy a desaprovechar la ocasión. Quizá me dé algo más. De pronto me soltó. Mi zaguán ya no tenía ese olor a paz y seguridad. El mundo se derrumbó a mis pies. Él me acusaría. Yo era un delincuente, un ladrón. Llegaría a oídos de mi padre y tal vez viniera la policía por mí. Hasta mi propia casa. Me acosaban todos los horrores, todo lo malo y peligroso. Se me venía encima. Yo en realidad no había robado las manzanas, pero eso no tenía importancia, pues ya lo había jurado que sí. Dios mío, santo Dios. Yo tenía ganas de llorar. En ese instante se me ocurrió que podría pagarle con algo. Busqué en mis bolsillos, pero no tenía ni una manzana, ni una navaja, nada tenía yo. Me acordé del reloj que me había regalado mi abuelo, aquel viejo reloj de plata que no funcionaba, pero que yo llevaba puesto. Me lo quité rápidamente. Cromer, supliqué, por favor no me denuncies, eso no está bien. Ten, te regalo mi reloj, no tengo nada más, quédatelo, es de plata. Está descompuesto, pero se puede componer. Cromer se rió, me quitó el reloj con su enorme mano, esa mano que amenazaba mi vida y mi tranquilidad. Es de plata, dije con timidez. No me importan nada, ni tu plata ni tu reloj, dijo con profundo desprecio. Arréglalo tú. Espera, Fran, grité muerto de miedo. No te vayas, toma el reloj, es de plata y no tengo otra cosa. Me miró con frío desdén. Bueno, chiquito, ya sabes a dónde voy a ir. Quizás se lo diga a la policía. Conozco muy bien al sargento. Abrió la puerta para salir. Yo lo jalé de la manga. Eso no podía ser. Quisiera haber muerto antes que soportar todo lo que iba a pasar si él se iba. Fran, le grité con gran agitación. No hagas tonterías. ¿Estás bromeando, no? Sí, una broma que te va a costar muy cara. Dime qué quieres que haga, haré lo que tú me digas. Me miró con su mirada de hielo y se echó a reír. No seas niño, dijo con falsa cortesía. Tú estás enterado de lo que se trata. Si puedo ganarme esos 2 marcos, no los voy a dejar perder. Ya te dije que no soy rico ni tengo un padre que me dé dinero. Tú tienes hasta reloj de plata. Dame esos 2 marcos y todo marchará de maravilla. Comprendí su lógica, pero 2 marcos para mí era igual que si me pidiera 10 o 100. Yo no tenía nada de dinero, tenía una alcancía que mi madre guardaba en su habitación, en la que había algunas monedas de las que me regalaban los tíos y parientes cuando venían a visitarnos. Fuera de esto, no tenía nada. En esos tiempos no me daban aún dinero para mis gastos. No tengo dinero, dije bajando la cabeza. Te daré lo que tengo, un libro, unos soldados, mi brújula. Cromer me miró agresivamente y escupió por un colmillo. No digas necedades, imbécil, me gritó en tono autoritario. ¿Una brújula, idiota? No hagas que me enoje y dame el dinero. ¿De dónde quieres que lo saque si no me dan dinero? No tengo la culpa. Mañana me traerás los 2 marcos. Te esperaré en el mercado cuando salgas de la escuela. Si no me los traes, atente a las consecuencias. Por Dios, Cromer, ¿de dónde quieres que los saque? No los tengo. En tu casa hay bastante dinero. Tú ve cómo le haces, porque mañana te espero después del colegio. Te juro que si no me los traes... Me volvió a mirar amenazador y se desapareció de mi vista como una sombra. No podía entrar a la casa, mi vida había terminado. Tuve la idea de escaparme, de tirarme al río, pero todos mis pensamientos eran confusos. Me senté en el último escalón y me ensimismé en mi desgracia.
Lina, al bajar a coger la leña, me encontró llorando. Le supliqué que no dijera nada y me subí. En la percha, junto a una gran puerta de cristal, colgaban la sombrilla de mi madre y el sombrero de mi padre. La paz y la tranquilidad del hogar estaban representados para mí con esos objetos. Mi corazón los saludó con agradecimiento, pero todo aquello ya no era mío. Era el mundo de mis padres, el bueno y el limpio, y yo estaba hundido en la vertiente de lo desconocido. Había caído en las garras de la mentira y del pecado. Me amenazaba el enemigo, los peligros y la vergüenza. El gran cuadro que estaba sobre la chimenea, el suelo rojo de ladrillo, el sombrero y la sombrilla, y las voces de mis hermanas mayores, todo esto me era más querido y valioso que nunca. Pero ya no era el refugio y la seguridad, sino un reproche. Todo esto lo había perdido. El barro que llevaba en las botas no se limpiaba con el tapete de la entrada y de las sombras que me amenazaban y perseguían. Mi hogar nada sabía. Los temores secretos que había tenido me parecían de risa comparados con lo que hoy traía en mi espíritu. El destino se ensañaba contra mí y los brazos de mi madre ya no podrían protegerme y nada debía saber. Importaba poco que mi delito fuera robo o mentira. ¿No había yo jurado por Dios y mi salvación? Mi pecado no era ni lo uno ni lo otro. Yo iba de la mano del diablo. ¿Por qué había salido con ellos? ¿Por qué obedecía a Cromer que a mi padre? ¿Por qué me ufané de haber inventado la historia del robo como si esto fuera una hazaña? Ahora estaba atrapado en las garras de Satanás. En esos instantes no sentía yo miedo por el día siguiente, sino que estaba cierto y seguro de que mi vida había tomado un derrotero entre tinieblas. Sentía con toda claridad que a mi delito seguirían otros, que mis besos y saludos a mis hermanas eran mentiras, porque escondían un secreto. La confianza volvió hacia mí por unos instantes. Al contemplar el sombrero de mi padre, podría decirle todo y recibir su regaño y su castigo. Podría decirle la verdad y esto sería mi salvación. Sería como otras veces, una reprimenda, un castigo y después el perdón del arrepentimiento. Qué apacible me parecía todo esto. Pero yo sabía que no lo haría. Sabía que mi secreto y mi culpa la llevaría yo solo. Ahora me encontraba ante dos caminos y tal vez mi vida ya pertenecía al mundo de los malos. Compartir secretos con los perversos y depender de ellos. Había querido hacerme el héroe, el muy hombre. Y ahora tendría que pagar las consecuencias. Me dio gusto que mi padre observara mis zapatos mojados y llenos de lodo. Esto haría que distrajera su atención y no pudiera advertir lo peor. Sentía en mí un sentimiento lleno de maldad. Me sentía yo superior a mi padre. Me embargó un profundo desprecio hacia él por su ignorancia. Su regaño por las botas mojadas me parecía irrisorio. Si supieras mi secreto, pensaba como un delincuente al que interrogaron por un pequeño robo, siendo que en su conciencia llevaba asesinatos. Era un sentimiento feo y confuso, pero tan fuerte que me ataba con fuerza a mi secreto y a mi delito. Tal vez me imaginaba yo, Cromer ya me había denunciado a la policía. La tormenta se desataría y aquí me estaban regañando como a un niño. De todo lo que llevo relatado hasta aquí, este suceso constituyó lo más importante. Fue el primer rompimiento de los pilares que construían la divinidad con que yo veía a mi padre. Fue el primer resquebrajamiento a la confianza que yo sentía en mi padre y que todo hombre tiene que romper para sentirse el mismo. Estos acontecimientos forman, aunque nadie los ve, la línea esencial de nuestro destino. El desgarrón se cura y cicatriza, y también se olvida, pero en lo íntimo del ser continúa sangrando. Me asusté del nuevo sentimiento que experimentaba. Quisiera haberme arrojado a los pies de mi padre para besárselos y pedirle perdón. Pero no es posible pedir perdón por algo esencial.
Esto lo sabe y lo siente un niño igual que un sabio. Tenía que pensar mucho este asunto y trazar nuevos senderos para el día siguiente, pero no podía hacerlo. Quería acostumbrarme al ambiente que se había transformado y que reinaba en nuestro cuarto de estar. La mesa, el espejo, la Biblia y los libros, y los cuadros me decían adiós. Un frío aterrador se apoderó de mí al verme obligado a contemplar cómo mi vida buena y ejemplar se transformaba en algo pasado y se desligaba de mí. Me sentía atado a esas raíces del mundo extraño y tenebroso. Descubrí lo amargo de la muerte, y este sabor amargo es también nacimiento, porque es miedo ante una aterradora renovación. Al fin llegó la hora de acostarme. Tuve que aguantar los rezos y cánticos de la noche. Cantaron una de mis canciones predilectas, y digo cantaron porque yo no pude cantar, pues cada nota era hiel y veneno para mí. Tampoco pude rezar con ellos, y cuando mi padre dio gracias y terminó con las palabras, tu espíritu esté con nosotros, me aparté de la comunidad. La gracia de Dios estaba con todos menos conmigo. Me fui a mi cuarto profundamente cansado. Después de un rato en la cama, cuando el calorcillo y la seguridad me acobijaban con cariño, volvió otra vez la angustia a mi pobre corazón. Me daba miedo todo lo que había pasado. Mi madre me acababa de echar su bendición. Aún sentía yo sus pasos cerca de mí en la habitación siguiente. Ahora mismo volverá. Me dará un beso y me preguntará con dulzura y comprensión. Yo le diré toda la verdad y me echaré a llorar en su regazo. Y esto será mi salvación, ya que todo volverá a la normalidad. Me quedé un rato tenso, convencido de que así tendría que pasar. Después volvieron mis penas y mis angustias y me enfrenté a mi enemigo, a quien veía claramente guiñándome un ojo. Su boca reía estrepitosamente mientras yo lo veía, seguro de que no podría escaparse. Él se agrandaba y se hacía cada vez más feo. Sus ojos malvados lanzaban destellos diabólicos. Estuvo junto a mí hasta que el cansancio me venció. Después tuve un sueño, no con los acontecimientos de aquel día, sino que soñé que mis hermanas y mis padres íbamos en una barquilla y nos rodeaba la luz y la paz de un día de vacaciones. El sabor de la felicidad embargaba mi alma cuando desperté. Todavía veía yo brillar los trajes albeantes de mis hermanas bajo el sol. De aquel paraíso pasé a la realidad y de nuevo me encontré con el enemigo de aquellos ojos malvados. Cuando mi madre entró apresuradamente diciendo que se hacía tarde, me preguntó por qué todavía estaba yo acostado y que tenía muy mala cara. No le pude contestar y me vomité. Hubiera parecido que con ello ganaba algo. A veces me gustaba estar enfermo disfrutando la cama la mañana entera, viendo cómo el sol jugueteaba en mi habitación, ver cómo mi madre arreglaba el cuarto y oír cómo Lina discutía con el carnicero en el pasillo. Una mañana sin ir al colegio era algo de ensueño. Sin embargo, hoy no me parecía tan hermoso todo esto y todo me sonaba mentira. Ojalá y estuviera yo muerto, pero esto no era de muerte. Solamente me sentía mal como otras veces, y esto no arreglaba nada mi problema. Hoy me libraba del colegio, pero no de Cromer, que sin duda me esperaría en el mercado. Este día el amor de mi madre no me llegaba a consolar. Me sentía yo molesto y malhumorado. Fingí estar dormido para poder pensar. A las 10 me levanté y dije que ya me sentía mejor. Me respondieron que me volviera a meter a la cama, o de lo contrario, en la tarde tendría que ir a la escuela. Les dije que sí iría al colegio. Yo ya me tenía trazado un plan. Sin el dinero que Cromer me exigía, no podría presentarme ante él. Tendría que sacarme la alcancía, ya que de todos modos guardaba mi dinero. Lo que ésta tenía no era suficiente, yo ya lo sabía, pero algo es algo. Y yo sospechaba que esto era mejor que nada. Tal vez Cromer con esto se calmaría. Me sentí muy mal al entrar sin zapatos al cuarto de mi madre para sacar la alcancía, pero no me sentía tan mal como ayer. Casi me ahogaba del susto y no me fue mejor al descubrir que la alcancía estaba bien cerrada.
pero era fácil abrirla. Solo tendría que romper la rejilla y sacarle el dinero. Esto me atormentaba, pues esto era realmente robar, aunque fuera mi propio dinero. Me percaté de que esto me acercaba más a Cromer y al mundo de los malos. Hasta ahora solo había escamoteado dulces y frutas. Poco a poco me hundía más, pero no quise desistir de ello. Al demonio todo. Ahora ya no me podía echar para atrás. Me puse a contar el dinero. La alcancía hacía gran ruidero, pero en mi mano era una miseria de 75 centavos. Dejé la alcancía escondida debajo de las escaleras. Con mi dinero salí de la casa con una sensación nueva para mí. Alguien me estaba llamando desde arriba, pero no hice caso y me eché a correr. Aún no era la hora convenida, y para hacer tiempo fui dando rodeos por las callecillas de la ciudad, bajo unas nubes que nunca había visto, entre edificios que me miraban y entre la gente que sospechaba de mí. Hubiera yo querido encontrarme dinero para completarle a Cromer. Hubiera querido rezar para que aconteciera un milagro, pero yo ya no tenía derecho a rezar. Además, esto no arreglaba la alcancía rota. Cromer vio que yo ya venía, pero se fue acercando lentamente, haciéndose el que no me había visto. Cuando estuvo frente a mí, me hizo una seña para que lo siguiera. Bajó por la calle Stronghaze, cruzó y se detuvo frente a un edificio en construcción, ya en las afueras de la ciudad. A esas horas ya nadie estaba trabajando en la obra. Los muros se levantaban desnudos, sin ventanas ni puertas. Fran miró a su alrededor y se metió en el edificio a medias. Yo le seguí, tendió la mano y me preguntó: ¿traes el dinero? Dejé caer todo mi dinero en su mano. Al contarlo, me dijo: son 65 centavos. Me miró fríamente. Sí, contesté con timidez. Ya sé que no es suficiente, pero es todo lo que tengo. No tengo más. Te creía más vivo, me contestó casi con bondad. Entre hombres tiene que haber honor. No quiero nada de ti que no sea justo. Toma tu dinero. Quien tú sabes pagará sin regatear. De veras, no tengo más. Son todos mis ahorros. Eso a mí no me importa. Pero veamos, no trato de hacerte daño. Me debes aún un marco con 35 centavos. ¿Cuándo me los vas a pagar? Te juro que te los pagaré. No te puedo decir cuándo, pero quizá mañana o pasado tengas tu dinero. Debes comprender que no puedo decírselo a mi padre. Ya te dije que a mí eso no me importa. Te dije que no quiero hacerte daño. Estoy seguro que ese dinero estaría en mis manos antes del mediodía. Tú sabes que soy pobre y tu comida es mucho mejor que la mía. Tú tienes mejor ropa que la mía, pero yo no diré nada. Podré esperar un poco. Pasado mañana te llamaré en la tarde. ¿Conoces mi silbido? Me chifló, una señal que yo ya había oído otras veces. Sí, dije, ya lo conozco. Se alejó haciendo como si no me conociera. Esto había sido un negocio y nada más. Todavía hoy me espantaría el silbido de Cromer si lo volviera a oír. Desde ese día lo tuve que seguir oyendo muchas veces. Tenía la impresión de oírlo persistentemente. Desde ese día ya no hubo juego, pensamiento o trabajo donde no llegara ese silbido que me mantenía esclavizado. En las tardes de otoño a veces bajaba yo al jardín de la casa para jugar a ser niño más que chico, niño bueno y sin pecados. De pronto, desde cualquier parte oía yo el silbido de Cromer, siempre esperando pero siempre inoportuno y convulsivo. Entonces tenía que salir para seguir a mi verdugo a sitios tenebrosos y oscuros, disculparme y oír su voz amenazadora exigiéndome dinero. Esto no fue mucho tiempo, serían unas semanas, pero sin embargo a mí me parecieron años, la misma eternidad. Raras veces podía yo conseguir dinero. Cuando Lina olvidaba en la cocina la bolsa con el dinero de la compra, le escamoteaba yo un marco. Cromer siempre se enojaba conmigo y me hundía con su amargo desprecio, pensando que yo trataba de engañarlo y de estafarlo, que era yo un desgraciado, pues estaba tratando de robarle lo suyo. Nunca me había sentido tan desdichado ni sentido mayor desesperanza.
Había llenado la alcancía con fichas de jugar y la había puesto otra vez en su sitio. Nadie preguntó por ella, pero yo sabía que en cualquier día eso se me podría venir encima, casi tanto como el silbido de Cromer. Temía yo a mi madre cuando se acercaba a mí cariñosamente. ¿Me preguntaría por la alcancía? Muchas veces me tuve que presentar a mi verdugo sin dinero, y este empezó a torturarme y a utilizarme de otro modo. Hacía que yo trabajara para él, me forzaba a hacer en su lugar los recados que le encargaba su padre, o me ponía a saltar 10 minutos con una pata coja, o ponerle a un transeúnte un monigote en el trasero. Estos suplicios se prolongaban en las noches y se me volvían pesadillas. A veces despertaba yo empapado en sudor. Después caí enfermo. En el día vomitaba a menudo y tenía un frío atroz. Sin embargo, por las noches me daba calentura y sudaba copiosamente. Mi madre se dio cuenta de que algo andaba mal en mí y se mostraba más cariñosa conmigo, y esto era un martirio, ya que yo no podía ser franco con ella. Un día mi madre me trajo un trocito de chocolate a mi cama. Aquello me recordaba mejores tiempos, cuando recibía estos dulces sorpresas, porque me había portado bien. Me dolía tanto el recuerdo que únicamente pude mover la cabeza. Ella me acarició el pelo y me preguntó qué me pasaba. Solo le pude responder: nada, nada, por favor no me des nada. Me dejó el chocolate en el buró y se salió de mi habitación. Al otro día, cuando me preguntó sobre lo sucedido, me hice el que no me acordaba de nada. Otro día trajo al médico, que me hizo un reconocimiento y me recetó baños fríos por la mañana. En aquel tiempo mi estado físico era una especie de desquiciamiento. En medio de la paz que reinaba en mi hogar, yo vivía atormentado y torturado como un fantasma. No podía participar en la vida de los demás y pocas veces me podía olvidar de mí mismo. Mi padre algunas veces me interrogaba irritado. Yo me mostraba hermético y frío.